Mira, ve esta comunidad, ¿ves? Ahí está la iglesia, está el jardín, están los portales, están las tiendas. Ese es el mundo de los vivos. Mira acá, ahí está el panteón. Ese es el mundo de los muertos. Dime, ¿dónde está el espacio para los desaparecidos? Para las personas desaparecidas. Vamos a encontrar que hay cantidad de cuerpos sin identidad e identidades sin cuerpo. Voy por el pan y no regresó, voy a casa del amigo y no regresó. Son estas cosas que te plantean frente al dilema de la vulnerabilidad humana, ¿no? Sí, y saber que son desapariciones forzadas. Claro. Tú no sabes, pero hay alguien que sí sabe. Entonces son desapariciones. Se cayó al río y no. Por eso no hablamos, no es gente que se extravió. Pero ¿cómo hacer que ese miedo no sea un mecanismo de control social, sino que sea un miedo que te invite a caminar a acompañarles, leyendo las noticias, teniendo una posición que no sea neutral, que sepas que eso es una injusticia, que tienen derecho a la verdad, ¿no? Que tenemos todos derecho a saber qué sucede ahí, porque a todos nos puede pasar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Quiero decirles que hoy me siento honrada, entusiasmada, emocionada y no sé qué más palabra decir, de contar con la presencia de una gran mujer. Lupita Ordaz es una extraordinaria, puedo decir colega porque tenemos un punto en común de terapeutas, pero Lupita nos viene a compartir hoy un tema muy fuerte, muy especial, y es el trabajo que está haciendo ella en el acompañamiento con familiares de personas desaparecidas. Denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para que todos los jueves puedan ver un nuevo capítulo. Y dinos brevemente, Lupita, cómo vamos a introducir este tema, y además quiero que te presentes como a ti te gustaría que los que nos están escuchando y nos están viendo les gustaría saber quién es Lupita Ordaz. Bueno, yo soy Guadalupe Ordaz, me dedico a la psicoterapia. Hoy día radico en Valle de Bravo, me hace muy feliz estar ahí. Y he tenido la posibilidad de acompañar procesos de acompañamiento o hacer procesos de acompañamiento a familiares de desaparecidos. Y a mí eso me ha permitido trabajar por un mundo mejor. Bueno, que se me enchina porque yo creo que dices en una oración lo que muy poca gente puede decir que se dedica. Yo creo que poca gente podría decir hoy, me dedico a trabajar por un mundo mejor, y bueno, pues admirable. Lupita, pues vamos a empezar a platicar sobre este tema, ¿te parece? Con mucho gusto. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graver, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Lupita, con el gusto de tenerte aquí, sé que vienes de lejos y la verdad me siento muy honrada, emocionada, privilegiada. Y el tema que vamos a tocar es un tema duro, pero me parece que es un tema muy actual. Y me gustaría que tú introduzcas al tema y sobre todo cómo te acercas a este tema. ¿Cómo es que eliges tener un acercamiento a este tema tan complejo? Mira, vamos a conversar sobre el trabajo que realizo acompañando a familiares de personas desaparecidas. Y yo llegué al tema porque me formé en algo que se llama Círculos de Paz. Y donde me formé era una organización que sí hacía acompañamiento a organizaciones de familiares de desaparecidos. Organizaciones, ok. Entonces, cuando yo me formo, les digo, cuando tengan alguna actividad, yo les ayudo. Y un día me llamaron y me dijeron, vente, estamos acompañando a un colectivo de familiares y si hace necesario hacer un acompañamiento de otro tipo. Ellos son activistas, están haciendo incidencia política, pero vemos que es muy importante abrir un espacio para hablar de las emociones. Como que más allá de un tema político, Lupita, es un tema donde se habla mucho de los desaparecidos y se hace todo un análisis político, económico, social, pero ¿dónde quedan las emociones de los familiares?
Fíjate que están tan abocados a la búsqueda que eso llena toda su vida. Esa es su agenda de todos los días, buscar a su familiar desaparecido. Eso se convierte en la razón de su vida. Y entonces, aunque nos parezca paradójico, las emociones quedan en un segundo o en un tercer plano. No es que no las vivan o no las registren, pero no hay espacio para nombrarlas, no hay espacio para hablar de esto. Entonces, los acompañamientos psicosociales a familiares de personas desaparecidas intentan articular esa situación macro en la que se mueven, ya sea haciendo incidencia, haciendo búsqueda, y las situaciones micro, las situaciones de la vida cotidiana, que tienen que ver sí con lo emocional, pero además con resolver la vida diaria. Porque justo la desaparición les partió la vida en dos. Hay un antes y hay un después. Y de las cosas que más altera es tu dinámica relacional con tu familia, contigo mismo, contigo misma, con la familia, con el grupo, con la comunidad, con la sociedad. Entonces, justo estos acompañamientos lo que pretenden es tocar todas esas dimensiones, lo macro y lo micro y de lo micro pasas a lo macro. Es un circuito recursivo en el que vas y vienes. Y en esto que dices de tu formación de círculos de paz, ¿tiene que ver con cómo lograr la paz de esta forma circular o no tiene nada que ver con esto que estás explicando, que lo micro incide en lo macro y lo macro incide en lo micro y acaba siendo un circuito? O sea, sí, pero yo diría que va inclusive más allá. Yo creo que algo que hace la desaparición es silenciarte, porque hay una versión oficial que es absolutamente indignante, te despoja de la dignidad, claro. Criminaliza a tu persona, a tu ser querido. Entonces, el abrir espacios para que se hable de cualquiera de estas dimensiones, pero además hacerlo en círculo, ¿sí? Hace que sean conversaciones horizontales, donde nadie se coloca en una posición de experto, donde cada quien va a hablar en primera persona, y por eso creo que es importante que hablemos que hacemos acompañamiento. No es que haga psicoterapia, no es un proceso terapéutico. Yo no me planto ahí, tú me preguntabas desde dónde te plantas, me planto desde un lugar donde acompaño, y acompaño al ritmo y en el tono que las personas quieran, y entrando por las puertas que ellos definan. A veces va a ser desde lo macro y a veces va a ser desde lo micro. Y siempre hay un equipo interdisciplinario, no trabajas nunca tú sola. Entonces hay abogados, hay sociólogos, hay terapeutas, hay pedagogas, hay comunicólogos, hay politólogos. Entonces es un acompañamiento en todos los sentidos. Y este acompañamiento que me parece un tema interesantísimo, aparte es la primera persona que yo sé que estas familias requieren de un apoyo circular, psicodinámico, integral de un equipo, pero bueno, eres la primera persona que yo conozco que me llamó mucho la atención invitarte por este gran trabajo que haces. Y me pregunto, ¿qué te pasa a ti a la hora de acompañar a estas personas en algo? Es una experiencia traumática desde el momento de que el suceso es terrible, pero aparte de la incertidumbre. Yo creo que tocas la palabra clave, porque vas a acompañar un proceso que es incierto, donde no hay certezas. La persona desaparecida no está ni viva ni muerta. No está. No está. Y no hay un espacio social para colocarla. Las personas te dicen, mira, ve esta comunidad. ¿Ves? Ahí está la iglesia, está el jardín, están los portales, están las tiendas. Ese es el mundo de los vivos. Mira acá, ahí está el panteón. Ese es el mundo de los muertos. Dime dónde está el espacio para los desaparecidos, para las personas desaparecidas. Entonces no hay un espacio social. Entonces cuando tú me dices desde dónde acompaño, desde mi propia incertidumbre. Es la incertidumbre del acompañante, la incertidumbre de las personas, la incertidumbre de las organizaciones. Y desde esa incertidumbre armas un diálogo. Las personas, la persona desaparecida
va a aparecer en el diálogo, en la conversación. Soy un yo, aquí hay un otro, en diálogo, en conversación. Y en el momento en el que conversamos, se abre un espacio donde aparece la presencia del desaparecido. O sea, existe en el espacio de la conversación, Sí. porque físicamente no tiene un espacio, espiritualmente tal vez cada quien lo coloca en otro lugar, desde sus creencias religiosas, desde cómo funciona su idea de la esperanza, muchos hasta desde la magia, ¿no? Me imagino, desde pensar en esta cosa de me leo las cartas, la magia, el destino, a mí no me va a pasar que no aparezca, o a mí siempre me pasan cosas malas. Me imagino que ahí las creencias como que brotan, ¿cierto? Por supuesto, va a ser un eje fundamental. Las creencias de las personas, pero también las creencias de los grupos, las creencias de las comunidades y la creencia de la sociedad en relación a la desaparición. Y es un trabajo, bueno, no voy a decir duro, voy a decir duro, complejo, desgastante. ¿Cuánto tiempo puede uno dedicarle a acompañar a esas familias? Porque tú como terapeuta lo sabes, ¿no? Y en eso podemos tener sesiones de procesos complejos, pero nada es más duro que la incertidumbre. Estos son procesos que nunca acaban. Ellos te dicen, es como una herida que nunca cierra. Entonces, ¿cómo acompañas una herida? Tu programa se llama Resignificando, donde vas a acompañar quizá procesos de resignificación. Porque por supuesto hay un discurso hegemónico oficial que pretende que la gente se olvide. Ya olvídalo. Ya pasó. Ya ¿vale? pasó. Carpetazo. Y no. Acá lo que va a importar es conservar la memoria. Es no olvidar. ¿Cómo trasciende la persona? Para hacer justicia y llegar a la verdad, ¿no? Entonces, justicia, verdad y memoria van a ser 3 palabras, 3 procesos que van a acompañar todos los procesos de acompañamiento. ¿Y dónde habita la persona desaparecida? En los recuerdos también de sus seres queridos. Entonces, frente a esta idea social de acallemos, olvidemos, es al revés. Abramos espacios para conservar su memoria. Abramos espacios para recordarlos. Y tú hablabas de las creencias. En algunos países, no me acuerdo de cuál es la filosofía religiosa. En algunos países las familias los jueves acostumbran a reunirse y cenar para hablar de su persona desaparecida, por ejemplo. Wow. Pues es una forma de honrar la memoria. Y de que no muera, de que, más bien, es una persona que, decíamos, no está ni viva ni muerta. Sí. Está... Entonces es una forma de hacerlo presente a través de los recuerdos. Porque como tú te decías, a veces es más bien un dato, es una cifra, es un ADN, Claro. es un pedazo de hueso. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a resignificar esas vidas? Hablando de sus historias, hablando de la persona, hablando del sujeto. Y hablando de su vida, de quién fue, de lo que significó para cada miembro y para todos, ¿no? Me parece que hay un dolor comunal por la pérdida y hay un dolor individual. Y en algún momento, como suele ser esta parte de la terapia sistémica o circular, sirve oír lo que para cada quien significó, cómo lo honra, qué recuerda, pero también qué le duele de su ausencia. Totalmente. Y fíjate, hablas de otra palabra, la ausencia. La ausencia lo llena todo y por lo tanto la ausencia es la presencia. Ay, qué fuerte. Entonces todo el tiempo vas a estar trabajando como en extremos, en dicotomías. Esperanza, porque hay momentos en los que tienen mucha esperanza y momentos en los que pasan a la desesperanza. Momentos en los que quisieran olvidar y momentos en los que quieren es conservar la memoria. Momentos en los que la vida parece continuar y en momentos en los que la vida se paraliza. Entonces, todo el tiempo vas a trabajar en esas oscilaciones. Híjole, qué interesante y qué duro, porque estoy tratando de escucharte, imaginarme el momento, ¿no? Y el proceso, y me parece inimaginable, porque además me imagino que en ocasiones, o es más bien una duda, ¿en qué porcentaje
acaban en algún momento encontrando el cadáver, es bajo, ¿verdad? Es bajo, no tengo la cifra, pero es un porcentaje bajo. Pero ahí también hay una cosa interesante, he conocido sobre todo a mujeres, la mayoría de las buscadoras son mujeres, la madre, la esposa, la hermana. Y a veces, aunque encuentran a su familiar desaparecido, te dicen, yo tuve la fortuna de encontrarlo, pero sigo en este proceso de búsqueda por todas aquellas que no pueden hacerlo. Y entonces ahí vas a encontrar esto, te decía, como de estar siempre en dicotomías, vamos a encontrar que hay cantidad de cuerpos sin identidad e identidades sin cuerpo. Wow, ¿No? qué fuerte. Tienes cantidad de mujeres que tienen claramente la identidad de su familiar, pero no hay un cuerpo. Y cantidad de cuerpos que van encontrando en las fosas que no tienen identidad. Entonces, me tocó una vez conocer a una mujer colombiana que tú le decías a usted qué hacen estos procesos. Y te decía, yo no tengo ningún familiar desaparecido, pero he acompañado estos procesos. Entonces he decidido colaborar para que cuando se encuentre un cuerpo, una vez que se hacen todos los estudios forenses y entran todas estas figuras legales, si una vez que ya está el cuerpo ahí para entregárselo al familiar, a veces hay o no familiar, pero yo lo que hago es limpiarlo, vestirlo, hablarle con cariño, como le hablaría a su madre para despedirlo. Y entonces lo que hacen estos procesos es darle dignidad a esas familias, darle dignidad. No les das dignidad, es un proceso que se construye colectivamente, es la búsqueda de la dignificación de sus familiares y de los cuerpos cuando aparecen o de las ausencias cuando no se encuentra el cuerpo. Claro. Y cuando se encuentra, esta parte me hizo recordar un poco, yo soy judía y en el judaísmo hacemos como un proceso parecido. Antes de enterrar a nuestros muertos, hacemos esto de limpiarlos, bañarlos, no sé si es en todas las religiones, y, y que estén listos para ese momento tan especial de que va a ser la última mirada de los familiares antes de pasar a otro plano. Digamos que, por supuesto, cuando se encuentra el cuerpo y hay un familiar, se hacen todos estos rituales. Acá el drama muchas veces es que se encuentran cantidad de cuerpos que no son reclamados por nadie y vuelven a una fosa común. Entonces, por donde quiera que lo veas, es una catástrofe humanitaria, ¿no? Entonces, la mayoría de las familias, como tú mencionas, muchas veces no llegan a encontrar a su familiar desaparecido y ahí entramos a un tema interesante. Esta certeza de la muerte no se tiene, no hay un muerto. Y entonces no tenemos el símbolo, porque cuando uno tiene ahí al muerto, uno elabora un duelo. Y esta era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se trabaja el duelo, la pérdida, desde la inexistencia, desde la incertidumbre, desde este plano abstracto? Es un proceso, yo diría, inacabado, porque no hay una prueba, porque puede que a veces no tengas el cuerpo, pero hay una evidencia de que perdió la vida. Acá a veces ni siquiera hay eso. Y eso es parte de lo desastroso, del desastre de las desapariciones. Porque entonces no hay nada en el imaginario social que tengas a la mano para a veces procesar. Pero en estos colectivos lo que hacen es eso, acompañarse para procesar las ausencias, ¿no? Y a veces creo que socialmente algo que tenemos que hacer es encontrar rituales para los desaparecidos. Una mamá decía, mire, si yo voy a mi templo, ahí hay velas para los vivos, por lo que piden, porque piden hay alguna petición. Acá están las velas para los muertos. ¿Dónde está el lugar para las velas de las personas desaparecidas? Digo, parecido, semejante a lo que decías del pueblo. Aquí está la parte del panteón de los muertos, aquí está la iglesia, las casas, el monte, los vivos. ¿Y dónde van los desaparecidos que no están? Y en las familias hay por un lado la esperanza de encontrarlo y a veces el deseo de ya saber que quizá falleció.
Entonces, por eso dice, todo el tiempo vas a transitar en todo esto. Y, por supuesto, esto que a veces uno estudia como etapas del duelo, nada de eso te va a servir. Y yo creo que por eso decía, cómo entrarle desde la incertidumbre, inclusive del proceso de acomodación de la desaparición. A ellos a veces les choca hablar de duelo porque te dicen hablar de duelo es cuando hay una persona fallecida y no es nuestro caso. ¿No? Entonces uno va a caminar al ritmo de ellos. Y tú también me preguntabas de las emociones. También va a ser muy importante entender que todo esto que están viviendo tiene su origen en un contexto económico, político, social de carácter local, nacional e internacional. Entonces, cuando ellos entienden que todo eso desorganizado en lo que se vuelve a veces su vida, sus sensaciones, sus emociones, su rabia, su tristeza, su dolor, pero a la vez la indignación para seguir adelante, todo eso tiene su origen no en razones personalísimas, sino en procesos de carácter nacional o internacional. Uno empieza a entrar a procesos de resignificación. Sí. Ahí es donde puedes empezar a resignificar. Y resignificar la vida y la desaparición. Si no la muerte, la desaparición. Estamos como en otro plano, en otra dimensión. Fíjate que me quedo pensando en lo de los rituales, y tú y yo lo sabemos por nuestra formación terapéutica, aunque yo diría que este tema que estamos hablando se cuece aparte de todo lo que exactamente hemos aprendido. Ninguna teoría alcanza. Pero los rituales es algo que hemos estudiado mucho y me parece que son como ritos de pasaje importantes. Y me hiciste recordar a Pauline Boss, que fue una de las terapeutas que estuvo presente cuando el incidente de las Torres Gemelas. Y ella escribió un libro que se llama Pérdidas ambiguas. Justamente hablaba de estas pérdidas que no sabemos dónde están, pero que son. Y contaba el caso de una desaparición de un músico que era muy famoso y no podían elaborar el duelo, los familiares en ese momento de las Torres Gemelas, no podían elaborar el duelo porque ellos decían que lo van a encontrar y hasta que no lo encuentren no van a dejar y no van a parar. Y se había vuelto ya un problema tan grande en esa familia que ella dijo, tengo que acudir a un ritual para darles paz. Y entonces les propuso, porque ellos querían enterrar, ese era lo que ellos querían hacer. Entonces les propuso enterrar lo que era significativo para el personaje. Y agarraron el estuche, metieron la guitarra, y cada uno fue metiendo a ese estuche pertenencias de aquel familiar, amigo, músico que les eran importantes, y los acompañó a enterrar ese estuche de la guitarra con todo lo que había dentro. Y ella cuenta cómo cuando pudieron enterrar eso, que era algo simbólico pero significativo, es que pudieron descansar. Sí, quizá a diferencia de las Torres Gemelas, donde tienes la certeza que sucedió algo, sí, claro, acá simplemente una catástrofe. Tu familiar no regresó. Salió a trabajar, salió con los amigos y no regresó. Entonces esta incertidumbre de no saber qué pasó es tremenda. Y hablando de los rituales, me hiciste recordar uno en una comunidad, no recuerdo ahorita cuál es el origen de esta comunidad, donde lo que hacen es hacer una cruz con cera. Y esa cruz con cera la ponen en una tela blanca. Y ahí la conservan. Y esa es la parte del ritual para recordar a los desaparecidos. Y en esa comunidad, y es un acuerdo, un pacto social, el 1 de noviembre, si el desaparecido no ha aparecido, entierran esas cruces y las entierran todas juntas. Eso no quiere decir que se van a olvidar de su ser querido, pero sí es un ritual que ayuda a acomodar la desaparición. Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ayuda a darle como una forma, como acomodarlo en algún lugar, ¿cierto? Sí, y yo diría,
parte del trabajo o lo que yo he aprendido en el trabajo con familiares de desaparecidos es, voy a decirlo así, creo que te lo decía antes, que la persona desaparecida vive en la ausencia. Las personas viven permanentemente con la ausencia y la incertidumbre. Ellos te dicen, ahí vive mi desaparecido. Entonces las ausencias se vuelven muy presentes. Claro. Y el silencio te permite escucharle. Y también tú decías esta parte onírica, la de los sueños. Uh-huh. De repente hay familiares que te dicen, soñé a mi familiar, a mi hijo, a la persona que escuché era por su hijo, y mi hijo me decía en el sueño que lo habían matado, que ya no lo buscara. Y a su vez su hermana también lo soñó en el mismo contexto y con el mismo mensaje. Wow. Eso les ayudó a acomodar, pero siguieron en la búsqueda, pero desde otro lugar. Sí, como no puedes dejar de buscar porque sería como inhumano. ¿Cómo voy a dejar de buscar a mi familiar? No, hasta se vuelve, híjole, tal vez hasta una obsesión, ¿no? Una necesidad obsesiva porque ¿cómo voy a parar aunque esté cansado? Sería inhumano dejar de buscar a mi ser querido, ¿no? Bueno, es dilemático para las familias. Sí. Porque por supuesto de repente la familia se cansa o hay integrantes de la familia que dicen, ya mamá, por favor, ¿no? Pasemos a otra cosa. Y la mamá dice, yo voy a seguir buscando. Y de repente la familia dice, ok, ya lo entendimos. Entonces nosotros vamos a suplir todos esos roles que hacías tú y que hacía el familiar desaparecido. Y entonces se engarzan al proceso de búsqueda, pero desde otro lugar, apoyando la búsqueda. Pero también hay familias que dicen, yo ya no te ayudo. Ya no te ayudo, sigue tú sola. Y entonces también hay rupturas familiares. Sí, porque entonces empiezan como las críticas, los prejuicios, los juicios. Y no sé tú qué pienses, Lupita, pero te escucho y digo, es que es un proceso muy personal, no puede ser tan colectivo, pero también tiene una parte colectiva, porque somos una familia, somos un sistema. Y es colectivo en el sentido que, ¿quiénes son los mejores acompañantes de las personas desaparecidas? Ellos mismos. ¿Quiénes son los que más saben de cómo acompañar? Ellos. Y eso se hace en colectivo. Con personas que han vivido una experiencia similar. Y yo creo que ahí tocamos el límite de la empatía. Tú decías, es que es inimaginable. Sí, es inimaginable. Y esperemos que ninguna de las dos ni nadie tenga que imaginar y vivir eso, ¿no? Claro. Entonces, en el colectivo se le da vida a los recuerdos. Muchas veces se reúnen un día a la semana o un día al mes y llevan las fotos de sus familiares y se cuentan las historias unas con otras. A veces las familias, el resto de los familiares, lo que quisieran es acallar esas voces, no acallarlas, sino tener un minuto de remanso y paz. Tú decías esto de, se puede volver una tarea permanente la búsqueda y es la tarea lo que les da sentido. Yo recuerdo en un colectivo, en un colectivo de organizaciones que acompañábamos y decíamos, ¿desea alguien celebrar algo el día de hoy? Y te decían, sí, que tengo un día más de vida para seguir buscando. Wow, qué duro. Entonces yo diría, eso resignifica su vida, eso direcciona su nuevo proyecto de vida. Y entonces se vuelven defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos. Claro. Y entonces resignificas el proceso para que a nadie más le pase. O si le pasa, sepan qué camino seguir. Y sepan que existe esta forma de acompañarse y hasta una ruta de todo, de búsqueda política, social, comunitaria, todo, ¿no? Inclusive cómo financias las búsquedas. También alguna de ellas le preguntábamos, ¿y qué necesitas? Dinero para la gasolina. Sí, claro. Entonces, ¿tú te imaginas frente a esa pregunta que va a haber una respuesta muy elaborada? Dinero para la gasolina, para andar buscando, ¿no? Por rutas, ¿no? Hasta que lo encuentre y sé que es difícil encontrar, pero... Muy difícil. Pero estas familias resignifican la forma, esto que tenías, la presencia de la ausencia, ¿no? Y cómo
a través de los recuerdos, imágenes, fotografías, que finalmente, aunque es cierto, ¿no? Lo que tú dices, esta es una tragedia tremenda. Cuando yo cuento lo de las Torres Gemelas, pasó algo. Cuando elaboramos muertes por COVID, pasó una pandemia, hubo un hecho, ¿no? Aquí es una cosa tan injusta porque no hubo nada más que una ausencia inesperada, ¿no? Voy por el pan y no regresó, voy a casa del amigo y no regresó. Son estas cosas que te plantean frente al dilema de la vulnerabilidad humana, ¿no? Sí, y saber que son desapariciones forzadas. Claro. Tú no sabes, pero hay alguien que sí sabe, Claro. ¿no? Sí. Entonces No son es que se fue, desapariciones. cayó al río y no. Por eso no hablamos, no es gente que se extravió, Claro. ¿no? Creo que uno de los retos es encontrar las palabras que realmente signifiquen estos acontecimientos para los cuales nuestros marcos teóricos Son no alcanzan. Claro. Y esos términos te los dan los mismos familiares. Claro. ¿No? Entonces ellos no hablan de personas perdidas o extraviadas, sino son personas desaparecidas. Claro, porque es la real definición, desapareció. Y aun cuando lo encuentran, tú preguntabas por ahí algo de eso, digamos que su trabajo continúa porque lo que quieren es esclarecer la verdad. Porque a veces la versión que les dan en relación a la desaparición y al encuentro inclusive de los restos humanos es totalmente indignante, es que los criminalizan muchas veces. Entonces la búsqueda de la verdad se vuelve otro eje, motivo de lucha, motivo de búsqueda, motivo de vida. Y yo creo que si lo pensamos nosotros con algún familiar, es claro que eso dignifica a la persona desaparecida. Claro, ¿no? claro. Es que no quede en el olvido. Que no quede en el olvido. Y yo me quedaría con esto, ¿no? Tenemos que resignificar, pero dignificar al mismo tiempo a estas personas. Y bueno, es un tema muy fuerte y me parece un trabajo el que haces, Lupita. Bueno, lo que has dicho, creo que yo tendría que volver a escuchar esto que grabamos una y otra vez porque hay mucha sabiduría en tus palabras. O sea, se ve que yo sé que es un tema para el que no estudiaste, cualquier texto, cualquier libro es insuficiente, pero escuchándote dejas sentir tu expertise. Yo sé que suena horrible ser experta en eso, ¿verdad? O ser sabia en eso, pero dices muchos términos que me parece que la fenomenología del dolor te ha hecho comprender el fenómeno de cierta forma y creo que desde ese lugar de sabiduría y no desde un libro de texto o de una teoría es que acompañas y empatizas. Y no sé, me gustaría como para todos los que nos están viendo y escuchando, ¿qué mensaje final podríamos dejar? No tiene que ser una lección, obviamente, pero ¿qué dejarías tú como mensaje que quisieras dejar para cerrar este episodio? Yo diría que no seamos ajenos, que nada de lo humano nos sea ajeno. Yo sé que cada quien nos dedicamos a diferentes cosas, pero que cuando escuchemos de este tema no estigmaticemos a las personas, no las criminalicemos. Sepamos que efectivamente es algo que le sucede a algo en lo personal, en lo individual, en lo singular, pero que tiene una dimensión social, colectiva, ¿no? Y que ahí podemos encontrar parte de las causas que explican este fenómeno. Entonces, que todo el tiempo vamos a ir y venir, entonces que desde ahí podamos escuchar, que podamos escuchar desde el no saber, pero no desde el no saber de yo no sé de ese tema. No, en realidad no sabemos. No sabemos qué pasó, no sabemos qué sucedió. Sí, no sé del tema, sino la trágica realidad de no sabemos qué pasó. Y que podamos sostenernos en la incertidumbre, porque uno rápidamente empieza a dar recetas. Y si hicieras esto, y si hicieras lo otro, y si ya quién sabe, entonces, y yo creo que ese es el reto de quien acompaña. Sostenerte en tu incertidumbre y en la incertidumbre de lo que estás acompañando. Claro. Y es un doble trabajo, ¿no? Porque si nosotros escucháramos como sociedad, oyendo tus palabras, desde un lugar de más empatía, también podríamos estar más cerca de gente como tú que acompañan con tanta sabiduría esos fenómenos y entonces
como que revertimos también esta parte social de lo que es la empatía, de lo que es la cercanía, de lo que es el acompañamiento del acompañante, ¿no? Y creo que sería pues una forma, otra vez voy a usar la palabra, de resignificar este fenómeno de los desaparecidos, de los acompañantes, de las familias. Y bueno, yo espero que para todos los que nos están oyendo y escuchando, estas palabras de Lupita y esto que muchísima gente permanece en la ignorancia, sea un tema que yo me conformaría con que nos despierte la conciencia. Y fíjate que yo agregaría también, como para ir cerrando, que no le tengamos miedo al miedo, porque es un tema que genera miedo. Sí. Pero ¿cómo hacer que ese miedo no sea un mecanismo de control social, sino que sea un miedo que te invite a caminar a acompañarles, leyendo las noticias, teniendo una posición que no sea neutral, que sepas que eso es una injusticia, que tienen derecho a la verdad, ¿no? Que tenemos todos derecho a saber qué sucede ahí, porque a todos nos puede pasar. Sobre todo eso, ¿no? No sentirnos ajena a un tema tan actual, lamentablemente, tan cercano, porque todos conocemos a alguna persona o hemos escuchado, no es tan lejano ya. Y esto que dices, ¿no? Perder el miedo a saber y acercarnos de la forma como cada quien pueda. Exacto. Tal vez no tenemos esta sabiduría que tú tienes de acompañar tan de cerca, pero hay otras formas de estar. Y como tú bien dices, nuestra posición política, nuestro acercamiento social, son formas de estar cerca. Pero ¿cómo me posiciono cuando escucho que hablan sobre el tema? ¿Dejo pasar que alguien diga es que eran unos vagos drogadictos? O digo, no, momento, no sabemos. Y aunque lo hayan sido, no merecen desaparecer. Nadie merece desaparecer. Nadie. Pues yo creo que nos quedamos con esto. Nadie merece desaparecer. Y yo por mi parte te agradezco enormemente este tema y todo lo que aportas con tus palabras. Lupita, muchísimas gracias. A ti, a ustedes. Y bueno, sé que vienes de Valle de Bravo, sé que quedas ahí, sé que ya estás teniendo incluso ahí sesiones presenciales y nunca sabemos quién nos puede estar mirando, escuchando desde cualquier lugar. Me encantaría, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere buscarte, Lupita? Yo me manejo solo con WhatsApp. Está perfecto, danos tu WhatsApp. Pues el número de WhatsApp es 55 52 17 29 68. Aparte que va a aparecer en pantalla, ahí tienen su WhatsApp. Es una excelente forma hoy de comunicarnos. Pueden buscar a Lupita, da consultas en línea, da presenciales, radica en Valle de Bravo y bueno, hace esta gran labor por la que yo estoy doblemente agradecida que hayas venido. Muchas gracias. A ti por el espacio. Y a todos los que nos están escuchando, denle like a este episodio si les gustó, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para que todos los jueves puedan escuchar un nuevo capítulo de Resignificando Ando.